Comunicación en mediación familiar. Las dinámicas que se dan al interior de la familia revisten de particularidades a partir de la interacción entre sus integrantes y otros sistemas que ayudan a su constante cambio, como son los sistemas de familia extensa, los amigos, la escuela, el trabajo y por ende un macrosistema como es la sociedad. Así, Bateson, 1975, considera indispensable afianzar una mayor comprensión del contexto en el cual se dan las interacciones de los seres humanos. Entendida comunicación como la interacción cotidiana que se da en los diferentes escenarios donde individuos y contextos son testigos de esa cosmovisión compleja que implica interpretar lo que el otro nos dice, cómo lo dice, para qué lo dice, cómo me interpretan y cómo interpreto, dado que nuestra cosmovisión difiere a partir de aspectos culturales, sociales, económicos y puede decirse igualmente psicológicos. Es así como desde el enfoque sistémico los equilibrios y desequilibrios permiten la organización de los sistemas, entre ellos el sistema familiar, teniendo en cuenta que otro aspecto importante en los procesos de mediación familiar son las narrativas, que desde la teoría de Yergin en el 2007 permiten darle significado a nuestras relaciones con nosotros y reflejan las realidades sentidas de los sistemas familiares y sociales en el contexto de las interacciones, por cuanto le dan organización a experiencias, expectativas y resignifican la cosmovisión. Así puede referirse que las narrativas en procesos terapéuticos sistémicos permiten indicar acciones futuras a partir de la expresión del hecho, de los sentimientos y pensamientos presentes en los integrantes del sistema intervenido. Narrativas que pueden estar cargadas de sentimientos, necesidad de afirmación, drama, dando a entender qué está pasando con los diferentes integrantes del sistema familiar que se interviene, como la presencia o no de herramientas para afianzar sus roles, funciones, límites y normas inherentes a la estructura familiar. Por lo tanto, en aras de intervenir, es importante conocer la estructura familiar, y desde lo definido por diferentes autores como Minuchin, 1974, Hernández, 1997, Hoffman, 1987, es la que rige el funcionamiento de sus integrantes, define la gama de conductas y facilita la interacción recíproca. Asimismo, la comunicación como un proceso de interacción vista igualmente desde autores como Satir y Václavic, reviste especial importancia analizar cómo las pautas interracionales confieren significado a las relaciones humanas, enfatizando que igual tienen su particularidad en cada sistema familiar, acorde a los sistemas de creencias, costumbres y ritos, entre otros, que les da la cultura, por lo tanto se elaboran en la cotidianidad de los miembros de la misma. Ahora bien, la retroalimentación también se constituye en otro elemento importante en este proceso de interacción, donde el mediador debe involucrarse en el proceso, sentirse parte del equipo de trabajo, observando interés y aclarando a los interlocutores de tal forma que se permita un mayor interés en la búsqueda de soluciones al conflicto a los integrantes de la familia frente a las aristas del problema que se están interviniendo, como son los límites, las pautas, las normas, la comunicación y las reglas que definen quiénes y de qué manera participan en cada subsistema familiar, desde lo que se siente y piensan cada uno de sus integrantes, es decir, qué percepción puede tener cada integrante de la familia como sistema. Esto enriquece este proceso de retroalimentación importante para los integrantes del sistema, por cuanto se aclaran las percepciones que cada integrante puede tener de lo que está pasando en su familia. Lo anterior da cuenta de la importancia que reviste la comunicación como una acción recíproca, como lo refieren Václavic, Beavin y Jackson. La comunicación posee propiedades de naturaleza axiomáticas que llevan implícitas consecuencias para el estudio de las relaciones. Así, los seres humanos intentan expresar lo que quieren expresar, pero igualmente se expresa tácitamente más allá de lo que se explicita, donde los contenidos y los niveles relacionales deben ser tenidos en cuenta como comunicaciones a partir del lenguaje corporal, actitudes y manifestaciones verbales. En este sentido,
La comunicación es un sistema abierto de interacciones, inscrita siempre en un contexto determinado y obedece a ciertos principios. Principio de totalidad, que implica que un sistema no es una simple suma de elementos, sino que posee características propias, diferentes de los elementos que la componen, tomados por separado. El principio de causalidad circular, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del sistema conllevan a un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones. Y el principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. Así, Václavic expone la existencia de una serie de axiomas, entendidos como un enunciado básico que se establece sin necesidad de ser demostrado, con características de indemostrabilidad y evidencia que no son verdaderos ni falsos en sí mismos. Esto nos lleva a revisar cuáles son esos axiomas que este autor nos señala. El primer axioma es la imposibilidad que tiene el ser humano de no comunicar, por cuanto en la interacción que se da entre los seres humanos, toda conducta, como manifestación del comportamiento, da valor de mensaje, es decir, hay comunicación. Por lo tanto, por más que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. El segundo está dado por los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Este axioma enmarca el contenido como lo que el ser humano dice y el nivel relacional hace referencia a quién le decimos y cómo lo decimos. Es así como a través de la comunicación se puede expresar nuestra forma de ser y de pensar y la visión de la relación con la otra persona, lo que permite concluir que una comunicación no solo transmite información, sino que al mismo tiempo impone una conducta o un comportamiento. El tercer axioma de la comunicación propuesto por Václavic está relacionado con la puntuación de las secuencias de hechos, refiriendo que la comunicación es un intercambio de mensajes, donde se da una orden a los hechos en forma arbitraria, dada la interacción entre las personas y cada una puntúa la realidad de diferente manera. Por lo tanto, la naturaleza de una relación depende de esa forma de puntuar las secuencias de comunicación que cada participante establece, es decir, cómo interpreta o da significado. Václavic describe el cuarto axioma como la forma en que las personas utilizan tanto la comunicación digital como analógica, es decir, articulando a través del lenguaje oral o a través de movimientos de su cuerpo, gestos o actitudes. Por lo tanto, en los procesos comunicacionales es posible referirse a los objetos de dos maneras totalmente distintas. Se los puede representar por un símil, como un dibujo, o bien mediante un nombre. Estos dos tipos de comunicación, uno mediante una semejanza autoexplicativa y el otro mediante una palabra, son equivalentes a los conceptos de analógicos y digitales. Y para finalizar, con los axiomas de la comunicación humana, Václavic refiere a una interacción simétrica y complementaria, exponiendo que son interacciones basadas en la igualdad o consenso o en la diferencia. Así, en la comunicación simétrica se da de cierta igualdad y una mínima de diferencia en el comportamiento, mientras que la complementaria está basada en un máximo de diferencia. En este tipo de interacción, los interlocutores se necesitan el uno del otro. Descritos los anteriores axiomas, puede decirse que la comunicación humana se da a partir de los significados, la organización de su contenido y la forma en que interpretamos los mensajes. Por lo tanto, toda conducta es comunicación y toda comunicación afecta a la conducta, siendo importante los efectos sobre el receptor y el efecto que la reacción del receptor tiene sobre el emisor. Así, en la medida que haya interacción, igualmente estaremos hablando de metacomunicación, que se da a partir de dejar de utilizar la comunicación para comunicarnos y la usamos para comunicar algo acerca de la comunicación, dando a entender igualmente cómo las relaciones familiares pertenecen a un plano donde se rigen por normas corrientes de juicio y la conducta. Pueden considerarse estas interacciones como un laberinto de tensiones, disputas y reconciliaciones, donde puede darse equilibrios y desequilibrios. Por lo tanto, puede decirse que la esencia de la comunicación reside en los procesos de relación e interacción,
y todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. Cuando no hay una interrelación, no hay una metacomunicación. Esto hace pensar que en los procesos de interacción comunicacional igualmente nos encontramos con una serie de distorsiones que conllevan a situaciones problemáticas, tanto en el contexto del sistema familiar como en su relación con los otros sistemas, tales como la tangencialización, que sucede cuando se descuida el contenido del mensaje y la finalidad del emisor. Así, se reconoce la voluntad de comunicar del interlocutor, sin tener en cuenta el contenido del mensaje, es decir, abordar una temática por la periferia, irse por las ramas. Es una manifestación de angustia, aunque no tan elevada como el cambio de tema. Otra distorsión que puede darse en la comunicación humana es la descalificación transaccional, que sucede cuando tiene lugar por falta de indicadores metacomunicativos y cuando el contenido del mensaje no se adecúa al texto. Igualmente, la mistificación del mensaje se constipe en otro factor que puede distorsionar la comunicación humana, y sucede cuando se encuentran divergencias entre las declaraciones de uno de los sujetos de la comunicación y las percepciones, sentimientos e intenciones del otro sujeto, así como cuando el receptor se siente incapaz de desmitificar la situación. Podríamos estar hablando de enmascarar el mensaje en bien de uno mismo. También la paradoja se constituye en un tipo de mensaje que contiene en sí mismo su propia contradicción, ya que si se trata de órdenes terminantes no pueden obedecer más que al desobedecido. Se reúnen pues aquí las condiciones para una confusión a gran escala de la realidad interpersonal. Asimismo, el mensaje de doble vínculo representa y explica la situación en que se encuentran dos comunicantes cuando uno de ellos recibe simultáneamente dos mandatos o mensajes contradictorios entre sí, uno a nivel de relación comunicativa y otro a nivel de contenido de la información. Lo anterior da cuenta de la importancia que reviste la comunicación no solo como un intercambio de información, sino como una construcción dinámica de significados susceptible de distorsión, donde interactúan sentimientos, pensamientos, actitudes, que pueden comprenderse conociendo su sistema de creencias, modelo de conocimientos y el universo de significados que de este emerge, por cuanto esto permite decodificar de manera clara el mensaje, dado que somos nosotros y nada más que nosotros los que construimos las pequeñas y grandes realidades de la vida cotidiana.